buenas noches, amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, que es el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Cancillería Mexicana, el embajador Gómez Robledo. Juan Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Qué gusto verte. Es un placer tenerte aquí. El tema multilateral, pues realmente son los grandes temas de la humanidad. Hay muchas formas de analizar la política exterior. Básicamente las dos grandes escuelas hablan de lo regional o lo temático, y creo que en el mundo actual las fronteras y las regiones se han ido desdibujando cada vez más. Qué tan africano es Egipto, o qué tan musulmán es, o qué tan miembro de la comunidad del Mediterráneo, o qué tan latinoamericano, qué tan norteamericano puede ser México, debate muy generalizado. Francamente ya no importa mucho. Lo que importa es tu nivel de desarrollo, tus niveles de posicionamiento en el mundo, qué tan globalizado estás. Y esta es la agenda que te toca a ti, lo cual es una envidia fabulosa, porque te toca pues realmente utilizar más la neurona que muchas otras personas en la diplomacia mexicana. Y es un placer tenerte acá. Pero ¿por qué no entramos en materia un poco en cuanto al posicionamiento de México? Se habla, todos los candidatos, de hecho, y sus enviados internacionales durante la campaña hablaron de que México había perdido posición en el mundo, de que la relevancia, la ascendencia del país no se encontraba en el nivel que nuestro desarrollo sugiere, es decir, que estábamos golpeando debajo de nuestro peso, como dicen los boxeadores. ¿Qué tan real es esto? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál es el posicionamiento de México en los grandes foros internacionales, sobre todo en Naciones Unidas? Pues mira, Enrique, en primer lugar coincido 100% contigo en cuanto a que lo que importa hoy en día es la actitud que tiene un país para contribuir en función de sus capacidades y de su posicionamiento internacional a la solución de los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Hoy en día no hay un tema que pueda resolver un solo país por sí solo. Y México, en ese contexto, ha venido aportando a lo largo de estos años una serie de respuestas a una serie de temas de carácter global. Y esto es posible gracias a una presencia internacional que yo te diría hoy nos coloca como una de las 20 naciones que yo llamaría las naciones indispensables. Y tú lo sabes por el tiempo que transcurrimos juntos en Nueva York, en Naciones Unidas, no hay un solo tema en Naciones Unidas, desde la agenda de seguridad hasta los temas financieros y presupuestarios, pasando por la agenda social de derechos humanos, la económica, etcétera, en donde en algún momento no se llame a México para resolver con otros el tema de que se trate. Somos pues una nación que ha logrado consolidar un papel que evidentemente se antoja como un papel todavía más activo. A mí me encantaría, por supuesto, que en los próximos años diéramos el paso y finalmente México participe en operaciones de mantenimiento de la paz. Me parece que es una asignatura pendiente y que es congruente con todo lo demás que hemos hecho, con una participación regular ahora en el Consejo de Seguridad, ya somos de nuevo candidatos para otro bienio en unos años, con el hecho de que somos un actor cada vez más influyente en una serie de procesos. Qué mejor ejemplo que el G20 que se reunió en México hace apenas 2 meses. En fin, a mí me parece que estas discusiones o calificaciones de que hemos perdido liderazgo simplemente no se compaginan con la realidad. El liderazgo al que aluden algunos analistas políticos o algunos políticos nostálgicos de un pasado que ya no existe, es cuando teníamos posturas exclusivamente principistas, pero que desde luego marcaban una posición del país, pero que no hacían del país un país más involucrado en una serie de procesos. Marcábamos una posición y luego regresábamos a un aislacionismo muy cómodo que durante muchos años funcionó y que probablemente era lo que funcionaba a un país en medio de la Guerra Fría. Terminada la Guerra Fría, esto no tiene el menor sentido. México es un país que toma posición cuando considera que eso conviene a sus intereses, pero también participa de manera muy discreta cuando eso es también acorde con sus intereses en una serie de procesos.
Yo de verdad no creo que haya tema hoy en día del que México sea ajeno. Y de eso se trata, de consolidar con las herramientas que nos da la diplomacia ese papel. Esas herramientas también, por cierto, son una asignatura pendiente. Las herramientas de la política exterior pasan por mayor presupuesto, mejores cuadros, más representaciones de México en el exterior, si queremos realmente jugar el papel al que aspiramos. No invertimos realmente lo que requerimos después o lo que reclamamos después en política exterior, es uno de los temas. Y lógicamente la política exterior compite con otras carteras. Si la salud de los mexicanos va primero que nuestra proyección en el mundo, creo que son debates un poco superfluos, porque realmente necesitas las dos cosas. Necesitas educación y necesitas alimentación, necesitas más ciencia y tecnología. Es decir, pero la integración y la inserción de México en el mundo es un resorte importantísimo para que el resto de las cosas puedan funcionar. Probablemente no tengamos una industria más grande o mayores empleos si no nos insertamos debidamente en el mundo. Y la inserción es el resultado de una decisión deliberada. Cuando cambiamos el modelo de desarrollo, de la sustitución de importaciones o el llamado desarrollo estabilizador a un modelo basado en las exportaciones y en la participación en las grandes corrientes comerciales, bueno, apostamos por una inserción en el mundo. Y esa inserción no puede darse nada más en lo comercial, se tiene que dar en lo político. Y se tiene que dar, entonces, por eso México es, a partir del año 94, es un miembro sumamente activo y muy relevante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y de todos los procesos formales o informales que se han dado a lo largo de estos años. Hay pocas verdades en la política internacional, pero pareciera que una de las que sí, digamos, tienen mayor ascendencia en el mundo el día de hoy es que los estados actuales son demasiado grandes para resolver los problemas chiquitos, los de las comunidades pequeñas, digamos, o los de las delegaciones, para irnos no más lejos en la Ciudad de México, y son demasiado pequeños para resolver los problemas mundiales. Entonces se necesita que el Estado sea una especie de gozne hoy día entre lo que son la atención a las comunidades, déjame decirlo así, y lo que es la colaboración para resolver los grandes temas mundiales. Y nosotros en el vecindario en el que nos encontramos y la dinámica política y sobre todo de seguridad que tenemos, pues realmente uno de estos temas es, uno de los temas globales que es muy poco regulado, es el tema de las armas. En armas nucleares se ha avanzado bastante, con sus ires y venires, podemos aquí estar muchas horas hablando de esto, pero en armas nucleares sí se ha avanzado bastante en su regulación y en crear organizaciones que regulen y modifiquen el comportamiento de los estados, pero en materia de armas ligeras y pequeñas no, y son realmente las que más están afectando la seguridad de los mexicanos. ¿Qué se ha hecho en estos últimos 2 años? ¿Hacia dónde va el mundo para evitar que haya pues, el número mayor de muertes violentas son con armas de este tipo, ¿no es cierto?, en el mundo? Por supuesto. Bueno, hemos seguido impulsando una agenda de desarme humanitario, como se le conoce comúnmente. En este lapso se logró la Convención de Oslo para prohibir las llamadas municiones en racimo, que son armas que matan de manera indiscriminada a la población civil, lo mismo que ocurrió en la década de los 90 con las minas terrestres antipersonal. Esa agenda la hemos continuado, es parte de las convicciones de México y del los compromiso. Diferentes gases venenosos. Los gases venenosos, las armas incendiarias, todas las llamadas armas inhumanas, aunque el término pueda resultar absurdo, un poco absurdo. En materia de armas convencionales, desde luego, pues es un gran desafío, porque el comercio de armas convencionales es un comercio del que se benefician tanto países desarrollados como países en desarrollo, y nunca hay que olvidar la enorme cantidad de armas que se han reciclado después de la Guerra Fría y que alimentan muchos de los conflictos regionales y subregionales que todavía están presentes en el mundo, y las guerras internas también, desde luego, las guerras internas. Entonces, México se ha dado a la tarea de buscar en Naciones Unidas un tratado sobre comercio de armas que atienda 2 problemáticas fundamentalmente. Una, la de evitar las transferencias o ponerle una serie de reglas, por lo menos, a las transferencias de un estado hacia otro estado, es decir, transferencias lícitas, pero
evitar que se transfieran hacia sitios donde las armas puedan ser utilizadas para propósitos no lícitos, es decir, violaciones masivas a los derechos humanos o desvío de armas hacia actores no estatales. Entonces, la doble... Estamos hablando de movimientos guerrilleros, grupos de narcotraficantes. Exacto, el crimen organizado. Entonces, poner orden en el comercio de armas, tanto en buscando mejorar las perspectivas de la seguridad humana y por el otro, evitar los desvíos hacia mercados no lícitos. Íbamos bastante bien. En julio de este año tuvo lugar la conferencia diplomática para negociar este tratado. Estábamos muy cerca de aprobar un texto que no era perfecto, como nunca son perfectos estos textos elaborados entre 193 países, pero donde se había logrado insertar muchas de las posturas de la sociedad civil. La sociedad civil por primera vez participó en un proceso de esta naturaleza prácticamente en pie de igualdad que los estados, y eso se debió mucho a México, cuando al final la delegación de Estados Unidos pidió más tiempo. Estamos en el año electoral en Estados Unidos, evidentemente, hay presiones de un lado y de otro, y vamos a reanudar la discusión ahora en septiembre en Naciones Unidas, y mucho dependerá también del resultado electoral en Estados Unidos. La verdad, creo que mucho tiene que ver con ello. Quiero que regresemos con este tema porque tiene muchas más aristas y ver por dónde se puede mover. Lo vamos a hacer después de este corte. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas es la máxima instancia de la institucionalidad y legalidad internacionales. Está compuesto por 15 miembros, 5 de los cuales Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia cuentan con pertenencia permanente y derecho de veto, y otros 10 que son elegidos por la Asamblea General para un periodo de 2 años. Actualmente, los 10 miembros restantes del Consejo son Colombia, Alemania, India, Portugal, Sudáfrica, Azerbaiyán, Guatemala, Marruecos, Pakistán y Togo.